Quédese sentado, no se vaya. Estamos listos para llevarle la mejor información de Baja California en AFN Político y algo más. Dora Elena Cortés Juárez y José Enrique García Sánchez lo invitan. AFN Político es Agencia Fronteriza de Noticias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué privilegio es estar llegando a todos los hogares de Baja California a través de la señal de canal 176 de Baja TV y simultáneamente, porque estamos transmitiendo en vivo simultáneamente, a través de www.afntijuana.info, el portal de esta agencia noticiosa líder en el noroeste del país, llegando en punto de las 12 del mediodía a todos los hogares de la entidad, incluso más allá de la frontera, y en horario diferido a través de la señal de canal 156 del primer sistema de noticias de PSN. Le quiero recordar que en punto de las 3 de la tarde está disponible la repetición de este espacio, AFN Político y algo más, para su disposición en punto a las 3 de la tarde. Además, ya lo sabe usted, queda a su disposición de igual manera el archivo de este programa, de la edición del día, en el portal de Agencia Fronteriza, donde usted encuentra no solo eso, sino un sinnúmero de productos que Agencia Fronteriza ha preparado para usted con muchísimo gusto y con el talento y creatividad de este equipo que hace posible el espacio líder en materia informativa. El número telefónico para recibir sus llamados, 608-7645. Estamos en Facebook, en Twitter, desde luego en YouTube, y tenemos una dirección de correo electrónico para recibir sus comentarios y sugerencias, afnpolitico@gmail.com, afnpolitico@gmail.com. Está usted viendo en este momento en pantalla nuestros datos de contacto para mantenernos precisamente conectados, ¿no? Comunicados. Mire, entremos en materia porque hay varias cosas en el acumulado de este fin de semana largo con motivo del puente que sosegó las actividades públicas y privadas en algunos sectores como el bancario, en fin, pues fue un día de asueto para muchísima gente y en estas condiciones, pues, aunque usted no lo crea, si usted descansó y se fue a la playa y se la pasó con la familia, mire, la información no se detiene, se sigue produciendo en todos los órdenes, en todos los ámbitos. En el policíaco faltaba más, sobraba menos con los accidentes que normalmente produce un puente vacacional de esta naturaleza. Los infaltables, ya lo sabe usted, en las salidas y con este clima playero, pues no se descarta desde una persona ahogada hasta un accidente automovilístico y para los que nos quedamos en la ciudad, bueno, pues tampoco se descartan los incidentes, los problemas. Pero mire, hay un par de cosas particularmente que tienen que ver con los medios de comunicación y que han sido noticias este fin de semana. Ya se había comenzado a dibujar ahí un conflicto, a plantear un conflicto en este proyecto radiofónico de MBS, en donde el empresario Joaquín Vargas es pues la figura principal y en donde la oferta de espacios informativos incluye a una periodista que es hoy por hoy una de las más influyentes de este país, que es Carmen Aristegui, con su espacio noticioso de las mañanas, y en donde pues mucha gente, hay que decirlo, abrevaba de la información cotidiana como una de las fuentes más confiables. Ese es el rango, esa es la presencia, el grado de influencia que ha tenido ese equipo de trabajo encabezado por Carmen Aristegui, porque pues no hay un trabajo de esa naturaleza sin un equipo, y ciertamente ella tenía un equipo muy interesante de trabajo, a quien se debe el abordaje público del tema de la casa de la esposa del presidente,
el caso Tlatlaya, el caso de las propiedades del secretario de Hacienda, el señor Luis Videgaray, en fin, asuntos de ese nivel y de esa naturaleza. Como usted sabe, la empresa adujo que indebidamente se había utilizado el logotipo y el nombre de la empresa para incorporarlo, integrarlo a un proyecto interesante además por su parte, aquí lo comentamos, México Leaks, esta plataforma digital que varios medios periodísticos de corte crítico, entre los que está la revista Proceso, la revista MX, en fin, el propio espacio de Carmen Aristegui, habían puesto a disposición del público para que de manera segura pudiesen compartir información de interés público, denuncias de corrupción, documentos incluso, que podían hacer llegar de manera segura para ellos, sobre todo, con el propósito de evitar una represalia en su contra, pero además dando todas las facilidades a través de esta plataforma digital y cibernética blindada contra el hackeo cibernético de parte de los gobiernos, pues para que pudiesen compartir información sensible, digna de ser sujeta a un trabajo de seguimiento periodístico. Aparentemente eso molesta a la empresa, que decide correr a dos de los colaboradores principales de Carmen Aristegui, sin más datos. Todavía la empresa no ha explicado exactamente qué pudo haber ocurrido o en qué infracción pudieron haber incurrido estos dos trabajadores para que fuesen objeto del despido. Llama la atención que en todo momento, en todo esto que se ha dicho ya con vastedad en el ambiente público sobre este asunto, no hay constancia alguna, no hay dato alguno de que la empresa hubiese válidamente llamado a cuentas al personal presunto infractor para llamarles la atención y decirles, oye, pues ¿qué han hecho aquí? Ustedes no tienen facultad o autoridad para usar el nombre de la empresa, y en todo caso cualquier asociación o alianza que determine la empresa, pues tendrá que pasar evidentemente a través de la administración y la dirección. No hay ningún indicio de que se haya ocurrido, tampoco un indicio de que haya habido un acercamiento con el personal, póngale usted un llamado a cuentas. No, primero lo ventila públicamente y de pronto, en este contexto que se violenta, que se pone difícil, controversial, de pronto la empresa decide unilateralmente cambiar las condiciones de trabajo de sus reporteros, de su personal, modifica la forma de trabajo y empieza imponiendo de manera unilateral condiciones de trabajo que modifican evidentemente las condiciones generales que ya tenían pactadas y contratadas tanto los reporteros despedidos como Carmen Aristegui, y en general para todos. Y entonces a partir de este lunes, el día de ayer, la empresa dice, estas son las nuevas reglas de trabajo, ¿no? Pero de manera unilateral, cosa que desde luego es combatible y la van a combatir los que se sienten agraviados por esa decisión unilateral que, dicen los abogados laboralistas, pues es combatible y con posibilidades de éxito, porque la empresa no tendría facultades de modificar unilateralmente esas condiciones de trabajo pactadas previamente incluso, a menos que pues asuma el costo, ¿verdad? Estas son las nuevas reglas, no te gustan, bueno, aquí está, te liquido y se acabó. Pero considerando que la empresa MBS es una empresa de responsabilidad social y de interés público, es una empresa que genera lucro a partir de una concesión otorgada por gobierno, pues ya sabe usted que es una empresa de operación sensible, porque ya lo hemos visto en el pasado, la tentación de que los gobiernos metan la mano en los medios de comunicación para controlarlos es todavía más fácil en los medios de carácter electrónico, que nacen de concesiones del espectro radiológico de este país, y en donde los gobiernos de todo tipo y de todo color y partido y signo político han metido la mano. La propia empresa MBS
ha sido objeto de esta intervención presidencial en la administración de Felipe Calderón a través de sus funcionarios, cuando a través del secretario de Trabajo, Javier Lozano, en su momento, en 2011, le dice a Joaquín Vargas que esos proyectos de ampliación, de crecimiento, expansión, pues ahí van, ¿no? Desde luego, sujetos a que yo gobierno te lo apruebe. Pero si sigues con Carmen Aristegui, a tu proyecto se lo va a cargar la de esta, ¿no? Textualmente dice Joaquín Vargas en su momento, en 2011, que eso le dijo Javier Lozano, funcionario del gobierno de Felipe Calderón, nada más y nada menos que el secretario del Trabajo. Clarísimamente, pues, qué mejor ejemplo para ilustrar precisamente esta tentación desde el ámbito del poder por controlar los medios de comunicación. En este contexto, pues, no sobra decir que, curiosamente, este incidente ocurre justo unos días después de que designan pues nuevo jefe de prensa o de comunicación social de la Presidencia de la República a un señor llamado Eduardo Sánchez, que fue abogado general de la empresa MBS. Pues en todo este contexto, además, habría que añadir que la forma en que la empresa ha manejado esto, pues la lectura que genera hacia el exterior, pues es inevitable. Y se ha presentado, era predecible, ¿no? La lectura de que desde el gobierno hay un intento golpista por hacer a un lado, por aplastar un espacio mediático, y evidentemente me refiero al espacio que encabezaba Carmen Aristegui, y en este mismo sentido, pues, evidentemente se trata de un acto calculado de la empresa. Sería impensable, pues, que el señor Joaquín Vargas fuese tan ingenuo para no suponer que hay una consecuencia. En estas condiciones, pues la consecuencia es esa lectura, pero además la otra, el efecto adicional de que figuras importantes de relieve en el análisis político nacional, como Denise Dresser, como Lorenzo Meyer, como Sergio Aguayo, que son personas de alto perfil en este país, de analistas de extraordinaria calidad. Se puede disentir, pues, de sus planteamientos, pero son evidentemente colaboradores pensantes de excelente nivel en ese espacio. Dijeron, bueno, pues se vaya, también nosotros nos vamos. Evidentemente, pues la empresa pierde, ciertamente pierde. Y la pregunta es, finalmente, ¿qué gana MBS con el despido y el desmembramiento de este equipo de trabajo, ¿no? La empresa, entre las condiciones nuevas de trabajo que ha impuesto a sus reporteros, a todo su personal del área de noticias, pues incluye una serie de actos y de acciones que implican inmiscuirse en su vida personal, regular su vida personal, someter a escrutinio y a filtraje qué tipo de relaciones tienen ellos, es decir, qué tipo de asociaciones pertenecen, en qué se mueven, en qué militan, si es que militan en algo, si son de una iglesia o si son de un partido. Todas estas acciones que, si bien están en el rango de la vida privada de los comunicadores, evidentemente tienen, claro está, un impacto y una relevancia, un reflejo en el tipo de trabajo profesional que hacen. El periodista, se supone, debe estar al margen de todos los istas posibles, partidistas, políticos, religiosos, para entregarse por completo a la tarea de informar de manera neutral. Pero de ahí a que la empresa se inmiscuya y regule, pretenda regular la vida personal de los reporteros, pues esto evidentemente ha alimentado todavía más la controversia, porque MBS está ingresando de esta manera a una corriente empresarial en los medios de comunicación que desde la llegada en la escena mediática de los periódicos El Norte de Monterrey, el periódico Reforma, en el caso de Baja California, los periódicos del grupo Gili Frontera, empezaron a poner de moda, con el argumento de que era la mejor forma de garantizar periodistas pulcros, químicamente puros, alejados de la corrupción que advertían había en el medio periodístico. Dijeron, bueno, vamos a traer a muchachos de universidades con licenciatura
y los vamos a involucrar en este proyecto de altísimo nivel ético. Y la mejor forma de garantizarlo era, adivinó usted, incluso fiscalizando la vida privada de los reporteros. Para trabajar, por ejemplo, en Reforma, en el norte de Monterrey, los trabajadores, los aspirantes a reporteros, tenían que someterse a un escrutinio personal que incluía visitas a sus domicilios. Enviados de las empresas se metían a sus casas a ver cómo vivían, qué tenían, qué estilo de vida personal llevaban, entrevistaban a sus vecinos para ver qué clase de persona era ese que quería ser periodista del medio fulano. Muchachos nuevos, enjundiosos, que salen a la calle como potrillos briosos, ¿no? Deseosos de salir a construir un mundo mejor, dijeron, venga lo que haya que hacer, y aceptaron condiciones. Otros evidentemente no lo hicieron, pero esta fue una tendencia marcada por esta corriente de empresas periodísticas de alto nivel empresarial, básicamente, y visión e ideología empresarial, que pretendían, según esto, ventilar y airear el ejercicio periodístico en este país, con proyectos periodísticos de alto calado, de alta exigencia ética. En el caso de Frontera, para decirlo con más precisión, porque es un caso cercano, llegó el punto en que esta empresa, por ejemplo, puso contra la espada y la pared a uno de sus reporteros, un reportero gráfico, para ser más precisos, el compañero Víctor Flores, a quien en su momento le dijo, oye, o tu asociación de reporteros gráficos o el periódico, porque pues Víctor Flores, como muchos otros fotoperiodistas en esta ciudad, han pertenecido pues a una organización de carácter gremial, la Asociación de Reporteros Gráficos de Tijuana, y con esa trayectoria se dio la circunstancia de que él fue designado por sus compañeros el nuevo presidente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la ciudad. En algún momento, a la empresa que encabezaba el señor José Santiago Gili, se le hizo fácil ponerlo en esa disyuntiva y coartar su derecho constitucional a la libre asociación. Y entonces le dice a este reportero, que ya trabajaba en Frontera, le dice, o tu asociación, tu presidencia de la asociación, o tu puesto en el Frontera. Evidentemente, el compañero Víctor Flores salió de la empresa y hubo serios reclamos del gremio hacia la forma y el manejo de esta empresa que llegó aquí, hará una docena de años, a Baja California, con la misma pretensión de los otros grupos empresariales de medios periodísticos. Pretendidamente, ser muy éticos y promover un periodismo muy ético, que por cierto hoy está justamente en controversia, en el centro de la controversia, pero ese es otro tema en el que hay cosas adicionales que compartirle. Pero en este asunto de Frontera, ¿no? Es justamente esa tendencia. Bueno, Grupo MBS se suma precisamente a esa tendencia que los periodistas de este país han visto crecer. Eso es más o menos lo que ha ocurrido y hasta ese punto se encuentran las cosas. En el caso del incidente de Carmen Aristegui y de MBS y el despido de su personal, que ha traído consecuencias, desde luego, uno supondría que calculadas por el grupo empresarial, y desde luego el gobierno de la República, que evidentemente debe estar dándole seguimiento al asunto, porque incluso en el supuesto de que ellos no tuviesen nada que ver para el despido de este equipo de trabajo, seguramente debe preocuparles que muchísima gente ya empiece desde este fin de semana a voltear sus ojos hacia ellos y a señalarlos como los responsables de esto que está ocurriendo. Interesante, interesantísimo este episodio, este capítulo del periodismo nacional, que vale la pena seguir, con todos los asegúnes y todas las vertientes y todos los matices que hay para reflexionar y comentar y analizar. Pero por lo pronto ese es el estado de cosas hasta hoy, martes. Vamos a una pausa y regresamos porque todavía tenemos más.
¿Sabes dónde está tu predial? Aquí. Con el pago del predial contribuyes a que nuestras calles sean más limpias y seguras, como la reparación de luminarias en diversos puntos de la ciudad, la limpieza de parques y calles, la recolección de basura en colonias y el retiro de propaganda. Nuestra ciudad merece el esfuerzo. Ayuntamiento de Tijuana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nuestro teléfono del 608-7645. Estamos transmitiendo simultáneamente, en vivo, en directo, a través de la señal de canal 176 de Baja TV, esta plataforma que operan desde Rosarito nuestros amigos de CNR Noticias. Desde luego, a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en la dirección www.afntijuana.info. Nuestra dirección de correo para recibir sus comentarios, afnpolitico@gmail.com. afnpolitico@gmail.com. En punto de las 3 de la tarde, la repetición, le insisto, de este programa producido para usted, AFN Político y algo más, y en horario diferido a través de la señal de canal 156 de PSN, del primer sistema de noticias. Estamos llegando a todo el estado, incluso más allá de la frontera, con los vecinos del norte, en este interesante ejercicio como medio de comunicación electrónico que disfruta de los avances tecnológicos al día de hoy. Mire usted, estábamos a propósito de medios comentando hace un momento de refilón el caso del periódico Frontera, que pertenece a este grupo empresarial importante, económicamente influyente, poderoso, que viene de Sonora, el grupo Gili, que tiene varios medios de comunicación, desde luego en Sonora y aquí en Baja California, y aquí en Baja California pues lo hace a través de sus empresas o de sus publicaciones Frontera, edición Ensenada, Frontera, edición Tijuana, el periódico La Crónica en Mexicali, que como usted sabe se ha visto involucrado en una denuncia, en un escándalo, porque esto es un escándalo que no tenía antecedente, pues con esas particularidades, sobre todo el hecho de que un gobernador y 5 alcaldes se pusiesen de acuerdo para hacer una denuncia pública sin más datos, más que esa afirmación y su palabra, en el sentido de que este grupo periodístico había intentado chantajearlos y extorsionarlos. Ni el gobernador ni los 5 alcaldes firmantes han precisado exactamente en qué consistió ese intento de chantaje y extorsión. Escuetamente y de manera muy somera, general, superficial, dicen que este grupo empresarial estaba exigiendo demasiado dinero por la vía publicitaria, más del que ellos le podían ofrecer. No hay pormenores. Bueno, el grupo empresarial de los Gili pues ha decidido denunciar por la vía civil y
independientemente de esto, bueno, pues recurrir a otras instancias para llevar esto al nivel de denuncia pública ante organismos internacionales, defensores de la libertad de prensa y desde luego pues organismos empresariales de medios de comunicación, que es a los que pertenece este grupo empresarial, ¿no? La Asociación de Editores de América Latina, en fin, desde luego la Sociedad Interamericana de Prensa y otras agrupaciones. Pero localmente la empresa dice y lo anuncia, vamos a demandar. Y pues es una actuación predecible de parte del grupo empresarial que ante el golpe efectista de una denuncia mediática, por lo pronto, evidentemente se tambalea porque esto tiene un impacto cierto, evidente en este grupo empresarial de medios. ¿Cuál va a ser el desenlace? Hay 2 o 3 escenarios probables, pero lo que aquí ocurra puede marcar, no necesariamente va a ser así, pero podría marcar una nueva fase o un momento, un punto de partida en la relación prensa-gobierno. ¿Qué tanto? ¿Quién sabe? Parece incluso poco probable que pudiese ocurrir algo así muy definitivo para transformar sustancialmente la relación prensa-gobierno en Baja California, pero por lo pronto este episodio va a generar cosas interesantes, dignas de atestiguar y de ver. El grupo empresarial recurre a este recurso que le queda, el legal, y en su defensa mediática todos los días tiene esa posibilidad, tiene el micrófono a la mano para estarlo utilizando en la forma que mejor le plazca y que mejor sirva a los intereses ahora que está pues confrontado con pues el poder ejecutivo en los 2 niveles, ¿no? El estatal y el municipal, con 5 alcaldes en contra y un gobernador en contra y 0 apoyos presupuestales vía publicidad. Ya lo anunciaron los gobernantes, es su arma fuerte, ¿no? Y habremos de ver si esto lo supera el grupo empresarial, porque como quiera que sea, un grupo empresarial como este, que en alguna medida depende, y en alguna medida importante, de los presupuestos oficiales de publicidad, y no ha profundizado en la otra parte de la sustentabilidad como empresa, bueno, ese es el riesgo. Depender de los presupuestos de gobierno es el riesgo para cualquier medio de comunicación que cifra en esa fuente de ingreso su principal apoyo económico. Otra lección, seguramente interesante, que habrá que ver cómo la afrontan los editores y dueños de este grupo empresarial. En esas condiciones está el diferendo entre los gobiernos locales y esta empresa, que pues muy probablemente terminen llegando a algún arreglo, posiblemente pues, pero en este contexto, algo interesante que hemos visto y ya lo comentábamos en esta mesa, mi compañera Dorelena Cortés y un servidor, ya antes de que estallara esta crisis, nos llamaba la atención cómo en esto que advertíamos tenía tintes de conflicto entre Estado y empresa periodística, se había producido, y que es el uso de un medio de comunicación electrónico en Internet, San Diego Red, en donde se hacía curiosamente algo que tenía todo el tufo de una defensa de gobierno del Estado, porque aparecían ahí algunas publicaciones a tono, pues se puede decir personal de la empresa, señalando que el periódico Frontera había estado presionando al gobierno del Estado y que los temas que había venido abordando de manera constante y recurrente en las últimas semanas tenían el propósito de presionar y de, por decirlo así, chantajear al gobierno estatal. Hay que decirlo, es un medio creado en Internet, pero no es en realidad un medio periodístico. Es un medio que maneja información, pero que no tiene evidentemente ni estructura ni objetivo periodístico, porque es un medio que se dedica simplemente a reproducir
como lo haría algún relacionista o propagandista, a reproducir comunicados de prensa que les envían los gobiernos. Llama la atención que hayan logrado convencer al periódico de San Diego Union Tribune, que suele ser muy quisquilloso, para haber aceptado una especie de alianza con ese medio. Evidentemente San Diego Red utiliza el nombre de San Diego Union Tribune, pues como parte de su imagen. Pero si esta idea empezaba a asomar desde hace por lo menos 3 o 4 semanas, y aquí lo comentamos, hoy por lo visto no hay duda. En las últimas horas ha sido clarísimo que San Diego Red ha asumido la defensa de los firmantes de ese documento, pero particularmente del gobierno del estado, cuando señala, cuando aporta datos que los denunciantes de firmantes de ese desplegado, es decir, el gobernador y los 5 alcaldes, no han hecho públicos. Cantidades que supuestamente exigía el periódico Frontera, pues a cambio de su apoyo o en todo caso de su silencio, y ante la falta de respuesta afirmativa del gobierno, deciden empezar una campaña de publicaciones críticas con temas que evidentemente le afectan a la administración porque pues exhiben algunas irregularidades, exhiben algunas actuaciones pobres o lamentables de la administración pública en Baja California. El asunto en esta historia pues es que pues este medio asume en calidad de vocero prácticamente y con datos que solo pudieron salir de la administración estatal, evidentemente, esta especie de defensa del gobierno estatal. Lo que pone en juego también la credibilidad de ese otro medio, San Diego Red. Apúntele usted, ¿no? Analícelo, obsérvelo, ¿no? Tenemos en Baja California lectores críticos que saben distinguir inmediatamente cuando un medio está convirtiéndose solamente en vocero y en publicista y propagandista de una institución de gobierno, de un interés político en particular, etcétera, etcétera. Póngale atención. Pero además, mire, quiero comentarle, porque no está de más, la publicación que hoy hace nuestra compañera, la directora de Agencia Fronteriza de Noticias, en su columna AFN Político y algo más, sobre quién habría podido estar detrás de todo este affair, de todo este asunto. Y señala concretamente a un funcionario estatal controversial que se llama Jorge Alberto Cornejo. Le recomiendo la columna, léala, porque de acuerdo con datos que ha conseguido nuestra compañera, pues Jorge Cornejo, en calidad de funcionario relacionado con el manejo institucional de las áreas de comunicación y demás, habría influido para propiciar ese jaloneo entre periódicos Gili y gobierno del estado con un interés muy particular. En un esquema que ya hemos visto en gobierno, aparentemente Jorge Cornejo habría propiciado que el grupo Gili exigiera al gobierno del estado y supiera, además tuviera información privilegiada para saber cuánto presupuesto se tenía para las áreas de comunicación, pues para que le exigiera y presionara al gobierno del estado a cambio de una cantidad de X. El interés habría sido una comisión, ¿sí? Así como se da justamente el esquema de corrupción en los contratos que otorgan los gobiernos municipales y estatal para la construcción de obras, para los proveedores de servicios a los gobiernos municipal y estatal. Es decir, yo gobierno te contrato taller mecánico para que le des a nuestras patrullas servicio y refacciones en un contrato por tanto, que puede ser de tantos millones de pesos. Sí, tú vas a facturar por 10 millones de pesos, pero a mí me vas a dar el 15%. Aparentemente ese habría sido el esquema que estaría utilizando este funcionario estatal. Vean la columna de nuestra compañera. Interesante este tema, porque tiene que ver con asuntos de fondo, con el gran tema de la corrupción en la administración pública que se manifiesta en diferentes áreas, como le comento. De la obra pública es tan solo uno, las proveedurías es la otra, ¿no? Desde siempre hemos sabido de casos
Algunos se han publicado, otros no, porque no ha sido fácil acreditarlo públicamente, como para publicarlo, difundirlo en los medios de comunicación, pero desde siempre hemos sabido con nombres y apellidos quiénes controlan, quiénes administran, quiénes reparten el beneficio de esos arreglos, de esos contratos que se otorgan, a quienes se les paga con un condominio en playas, a qué funcionarios de desarrollo social o del área de oficialía mayor, del área de compras en los gobiernos locales y desde luego el estatal. Este tipo de asuntos los hemos venido conociendo desde hace años. ¿Cómo se lucra desde el gobierno municipal o estatal con terrenos, con permisos, concesiones, con cosas que incluso la ley prevé se pueden otorgar, pero que son cotizables? Es el mismo esquema. Entonces, pues este tema de la corrupción, tanto de un lado como del otro, le hace en el caso de Frontera, pues la corrupción de parte de este grupo empresarial de medios periodísticos y las administraciones, pues es algo que va a dar para rato, un rato más. Veremos en qué termina, veremos el desenlace de esta confrontación. Va a ser muy interesante, de veras. Es un asunto histórico. Bueno, uno como gente de medios de comunicación valora de manera particular esto porque no es algo que se vea todos los días. Para un cierto sector de la población, quizá mayoritario, puede ser un asunto irrelevante, puede ser un asunto que no amerite, que no merezca mayor atención de parte de la población, que está más ocupada en resolver su vida cotidiana que en poner atención en otra historia más de corrupción, esta de prensa y de periodistas y de políticos, ¿no? Ya están hasta el gorro de historias de esta naturaleza, de tal suerte que hasta se ciegan siquiera, ¿no? Pero es parte de lo que hemos estado viendo y además comprensiblemente, pues predeciblemente, se está produciendo en el caso específico del conflicto entre el grupo Gili y el gobierno estatal y los alcaldes. El gobernador y los alcaldes que, pues mire, ¿sabe cuándo van a atender un citatorio? Difícilmente. ¿Ante quién va a presentar una denuncia que realmente pueda avanzar y proceder cuando los medios de procuración de justicia y de impartición de justicia están en manos de esos funcionarios que hoy se sienten agraviados y que denuncian? Pues seguramente esa denuncia va a tener la misma suerte que muchas otras denuncias. El cesto de la basura, el cajón del archivo muerto, como le llaman, ¿no? El cajón de un escritorio. En fin, ya lo veremos. Por lo pronto, lo que es un hecho es que vamos a otra pausa y regresamos porque todavía hay más, hombre, tenemos más. En el Congreso del Estado trabajamos para ti, proponemos, gestionamos y aprobamos leyes para tu beneficio, como la Ley de Inglés como segunda lengua obligatoria, la Ley de Acceso Libre a Internet, la Ley de la Cultura Física y Deporte, así como la creación de una ley contra el bullying y el acoso escolar. Luchamos por ti. 21ª Legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Grand Hotel Tijuana quiere que tu visita se convierta en una experiencia grande. Por ello te ofrece cómodas habitaciones, alberca, jacuzzi, un piso exclusivo para recuperación médica y una excelente ubicación. Además, come delicioso en sus restaurantes o simplemente relájate con una bebida en el 4500 Café Bar. Grand Hotel Tijuana, el hotel que lo tiene todo.
Qué bueno que sigue usted con nosotros. Muchísimas gracias por continuar aquí. Mire, otro asunto interesante. Sin duda, el anuncio que ha hecho el Partido Encuentro Social, inusual, déjeme decirlo, de que, o en el sentido de que ha decidido contratar como asesor en temas de seguridad pública al teniente coronel Julián Leizaola Pérez, este militar que fue secretario, primero jefe de policía, director de policía y después secretario de seguridad pública, y que ha sido denunciado aquí, allá y acullá por o como responsable de actos de tortura. Es un hombre que tiene por ahí algunos expedientes todavía abiertos. Está señalado y acusado a nivel internacional incluso, pero de manera reiterada, de promover y hasta ejecutar personalmente la tortura. En el contexto de esta crisis de seguridad que vimos aquí y en la que Julián Leizaola Pérez, convertido hasta en personaje de cine, de televisión, bueno, se permitía vender su imagen como la de aquel prohombre rudo, ¿no? Capaz de ser el único quizá de enfrentar a esos mugrosos de los narcotraficantes y de todo aquello que pudiese parecer sospechoso. Ya sabe usted cómo es ese tipo de juicios que suelen producir algunas personas, ¿no? Desde esa visión se permite, hasta se propicia la tortura como un acto justificable, por ejemplo. Y no importa si la persona detenida es en realidad o no responsable de este asunto, ¿no? Esas cosas pasan a términos secundarios. Y si es un inocente, uy, pues qué penita, ¿no? Es visto así como un daño colateral, un mal necesario, ¿no? Aun cuando le pueden destrozar la vida a una persona inocente, independientemente de destrozársela de manera física, porque en toda esa etapa hubo muchas gentes detenidas, muchas gentes sometidas a proceso de las que finalmente salieron libres, porque nadie les pudo comprobar las acusaciones que había en su contra, o porque fueron torpes las autoridades, y efectivamente se trataba de delincuentes, error, ¿no? O porque no supieron documentarlo adecuadamente y resolvían las cosas a base del camino más fácil, de la tortura, en cuyo caso el resultado es igualmente siniestro, ¿no? Porque si es una persona inocente, le destrozan la vida, lo exhiben y lo marcan de por vida, a él y a su descendencia. Y si es culpable, porque debido a su incompetencia, quedan libres para volver a delinquir. Ese es el escenario típico que hemos visto en este país desde hace décadas, y al que contribuyen precisamente personajes como Julián Leizaola Pérez, que hoy aparece en calidad de asesor del partido Encuentro Social, este partido que ahora nos quiere vender que pues es la única oferta política en este proceso electoral en que nos encontramos inmersos. Es el único partido, la única propuesta que tiene realmente un proyecto en materia de seguridad pública. ¿Por qué? Bueno, pues porque el asesor, que suele ser un personaje tras bambalinas, hoy aparece justo frente al reflector y evidentemente lucra con eso y obtiene un beneficio con eso el Partido Encuentro Social, considerando la imagen que vendió de sí mismo y que le construyeron muchos otros a Julián Leizaola Pérez. Julián Leizaola, que hoy aparece impartiendo cursos a este partido y dotándolo de una visión y de datos duros sobre estos temas de seguridad pública que se han vuelto tan importantes para el país, pues mire usted, prácticamente construyéndole, ¿por qué no decirlo, no? Pues eventualmente es una candidatura, digo, no sabe uno, ¿no? El hecho es que ahí anda otra vez Julián Leizaola Pérez. Y ahí está este partido político que se juega su registro. Y por cierto, apunta bien hoy nuestra compañera Dorelena Cortés en su columna, recargándose
en la imagen que tiene Julián Leizaola. Evidentemente es un acuerdo de beneficio mutuo, ¿no? Julián Leizaola recibe publicidad y dinero por sus servicios. El Partido Encuentro Social, proyecta y vende una imagen útil para este proceso electoral y tiene ante sí el desafío de garantizar una votación suficiente como para mantener su registro, porque de eso depende también que pueda seguir viviendo del presupuesto, integrado con las contribuciones de todos nosotros, porque finalmente el presupuesto se integra, usted lo sabe, aunque a veces se nos olvide, pues de los contribuyentes, y todos somos contribuyentes, y de nuestro dinero, el que usted paga, el que yo pago a través de impuestos. El gobierno federal da dinero a los partidos políticos, contribuye a su manutención y los mantiene en el poder, no solamente obteniendo dinero público, sino alargando su vida en el pandero de la actividad pública nacional y abriendo posibilidades de seguir en el poder y con ello de recibir muchos otros beneficios que ellos saben conseguir muy bien desde el poder. El Partido Encuentro Social, usted lo sabe, aquí en Baja California ha dado muestra de eso, actuando como partido de familia, ¿no? En donde se pasan unos a otros las candidaturas, en fin, ya sabe usted, ¿no? Estas historias que ya hemos conocido desde hace mucho, pero que en partidos pequeños pues es más evidente, ¿no? En algunos casos hay partidos familiares, y vaya que ha habido incluso a nivel nacional algún caso por ahí de un partido pues familiar, ¿no? Construido por una familia y manejado por una familia. El asunto es pues que el Partido Encuentro Social está estrenando asesor, y contrario a lo que regularmente sucede, está publicitando la presencia de este asesor, que es alguien que tiene una imagen pública, una fama pública para bien o para mal, pero por lo visto útil en este momento para el Partido Encuentro Social. Otra cosa, mariposa, fíjese que como han estado las cosas de revueltas, cuando no es el conflicto en Rosarito, pues en Mexicali, con el alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa, bueno, pues ha surgido por ahí hace algunos días un asunto que no habíamos compartido aquí porque, pues ya sabe usted, de pronto brincan los asuntos y hay cambio de prioridades, pero no hemos olvidado un escándalo que hay por allá en Mexicali a partir de una denuncia que hace un regidor, mire usted, panista, respecto de un alcalde panista y de este partido, Acción Nacional. Y se trata de un regidor que habría denunciado pues algunas irregularidades en las cosas de contratos, justo lo que le habíamos estado comentando. Le hemos estado comentando de manera reiterada, pero hace un momento le hacía a su servidor una referencia a este tipo de asuntos de actos de corrupción o probables actos de corrupción. Un regidor panista en Mexicali ha denunciado precisamente la existencia de un caso de esta naturaleza en Mexicali, y está también denunciando que a raíz de haber llamado la atención sobre esto en una sesión de cabildo, pues ya se está promoviendo su expulsión del partido al que pertenece, el Partido Acción Nacional. Es decir, en este momento particularmente, por razones político-electorales, pues un señalamiento de esta naturaleza pues resulta muy sensible, incómodo, inoportuno para los señores del Partido Acción Nacional en el poder, en el gobierno municipal de Mexicali. Y dice este regidor, de quien estoy tratando de recuperar el nombre, pues, que es justamente lo que ha ocurrido a raíz de las observaciones que hizo en la sesión de cabildo, precisamente este regidor Abraham Medina Jiménez, panista él. La amenaza de expulsión está ahí sobre su cabeza. Resulta que en sesión de cabildo reciente se dijo inconforme por pues unas obras de pavimentación o la entrega de la concesión de esta obra a una empresa que aparentemente no tenía la experiencia en esta materia, y pues luego de estas observaciones, bueno, recibió una regañada marca
chamuco. Y el autor de estos reclamos y de este regaño habría sido justamente el dirigente municipal del PAN en Mexicali, Hidalgo Contreras Covarrubias. ¿Quién le dijo al regidor: oye, mi hijo de tu tal por cual, ¿no? El alcalde está muy enojado contigo, está muy molesto por lo que hiciste. Y está buscando su expulsión del PAN. ¿No? Es más, la molestia fue tal porque el regidor incluso denunció que fue alterada la versión estenográfica de la sesión de cabildo para que no quedara constancia ni registro de esa observación denuncia, como usted le quiera llamar, sobre la adjudicación de la obra, ¿no? Así como la respuesta del alcalde, ¿no? El alcalde, pues aparentemente se molestó tanto con esta denuncia que esa podría ser la consecuencia, y ya se está preparando para enfrentar este propósito empujado aparentemente desde la oficina del alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa para correrlo del PAN, cosa que evidentemente a este regidor pues le parece un absurdo, ¿verdad? Porque pues entre otras cosas dice: pues no me puede correr del partido porque nací prácticamente en el PAN, ¿no? Ya había tenido algunas diferencias con militantes de ese partido porque pues este regidor se ha caracterizado por hacer observaciones críticas, ¿no?, a acciones de gobierno. Dice él que con la pretensión pues de que se corrijan, de que se mejoren las cosas, pero pues aquí lo que ha encontrado es un acto de intolerancia del propio alcalde emanado de su partido, de su mismo partido. Así están las cosas ahí en Mexicali, ¿eh? Así está la pretendida intención de despedir, de correr, de expulsar del PAN a este regidor que se llama Abraham Medina Jiménez, porque podría haber ahí eventualmente algún acto de corrupción, pues en la asignación de una obra a una empresa que francamente no estaría calificada, es lo que dice este regidor. Ciertamente es un asunto que en condiciones normales debe ir a parar a sindicatura y ser sujeto a una investigación, pero pues mire, parece que es un poco difícil que eso ocurra. Habremos de estar pendiente a ver cuál será la suerte que corre este regidor panista que denuncia esta suerte de hostigamiento, de presión de parte de los propios militantes, de los jerarcas de ese partido, el alcalde y el presidente del PAN en Mexicali. Dicho esto, solo me queda agradecer como siempre su gentileza, su sintonía y pues recordarle la invitación para que nos acompañe mañana en punto de esta hora a través de canal 176 de Baja TV, a través de www.afntijuana.info y a través de canal 156 de PSN. Tenga usted hoy una tarde extraordinaria. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.